Fecha de publicación 27 de agosto 2012, Facebook, usuario Chavo Wicretea. Hola a todos, ¿alguien recuerda el episodio que vi ayer a las 2 de la tarde? El episodio llamado La trágica vida del Chavo. De seguro estarán preguntando de qué estoy hablando. Simple, hace meses atrás yo era un fanático del Chavo. Tenía escenas inéditas del episodio. Escenas que no llegaron a verse al público. Incluso tenía DVDs de la actual temporada 4. Un día logré dar a un foro de quienes me pasaban los episodios recientes. Pero la cosa viene en esto. Verán dicho animador que este último había participado en un capítulo hecho por fans que servía como un final la temporada, hecho por un pequeño equipo de producción que algunos formaron parte del staff del doblaje de la serie original. El supuesto animador explicó que este capítulo era un capítulo bastante grotesco, y que por ese episodio recibirían una miserable paga, ya que la mayoría que llegó a participar querían dinero extra. Después de relatar eso, dejó un link, me redirigí a una página para almacenar archivos bastante antiguos donde se encontraba dicho episodio. El episodio junto con el nombre de La trágica vida del Chavo. Me dejó extrañado, así que decidí darle play al episodio. El episodio empezaba con una vista a la vecindad del Chavo. Aunque esta última no se veía igual de viva que en los anteriores episodios. Era una tipa foto sobrepuesta en la edición de dicho episodio. Luego de eso, la vista de la escena nos muestra hacia un lote baldío, posiblemente una recreación barata usando lugares o diseños de la serie. Luego de eso, no muestra la escena hacia el patio de la vecindad. Kiko y el Chavo se estaban peleando por una pelota que había pinchado el Chavo, pero se estaban peleando a golpes, de manera tan grotesca, que al Chavo le empezaba a salir sangre de su nariz, mientras que Kiko le empezaba a salir sangre de boca, había manchado su ropa. Don Ramón sale de su departamento para detener la pelea. Don Ramón lo regañó que lo golpeó de su cabeza. Al ver este asunto, doña Florinda sale de su departamento y ve a su hijo sangreado. Se enoja y empieza a quitarse sus tacones y utilizó su otra mano para golpear a don Ramón de manera violenta. Tan violento que le empezaba a sangrar y salirse de sus dientes, mientras se escuchaba el tema de The Terminal Show. Y después de terminar tal escena violenta, doña Florinda cargó a su hijo y azotó la puerta. Mientras doña Florinda estaba de espaldas, el Chavo puso el dedo de en medio y dijo: "Jódete puta de mierda". Yo me saqué de onda al ver que el Chavo dijo tal lenguaje soez. Luego de eso, el Chavo se esconde en su barril. Después de eso, el señor Barriga entra a la vecindad y ve a don Ramón inconsciente, y se queda en shock. Rápido el señor Barriga llamó a una ambulancia, para que se llevaran a don Ramón al hospital. Llegó la ambulancia 6, se llevaron a don Ramón, mientras el Chavo lo estaba observando, y le entró una especie de depresión al ver a don Ramón lastimado, mientras que el Chavo decía en su mente: "Voy a vengarme de esa jodida, de esa mierda chancluda". Después de eso, el señor Barriga se dirige a los departamentos a cobrar renta. A la noche, Kiko y Patty, los demás niños excepto el Chavo, Kiko invitó a los demás para ver una película nueva de Fito Fuerte. El Chavo entra al cuarto y saluda a sus entre comillas amigos. Sin embargo, todos los niños lo veían con cara de odio y lo empezaron a golpear violentamente. Yo ya no quería ver el episodio y quise salir de eso, pero mi instinto me decía que siguiera viendo más. Durante esos golpes, se empezaban a dar unos flashbacks de un video real donde un niño está llorando mientras a este le empieza a salir sangre y lo comienzan a destripar de poco en poco. Y lo más grotesco es que el video estaba sin tapar. Después de esos golpes, y esa escena tan violenta, los niños lanzan al Chavo a la fuente. El Chavo, mientras estaba desmayado, un demonio le decía tantas veces: "Hazlo, hazlo, hazlo". El Chavo comienza a despertarse de poco en poco mientras el demonio le decía eso. El Chavo entra al departamento de don Ramón, y agarra un cuchillo y entra furioso al departamento de Kiko. Y Kiko lo ve, y se abalanza, pero cuando ese de abalanza de manera caricaturesca, el Chavo le clava el cuchillo en su estómago. Todos se quedan en shock, y intentan huir del Chavo. La escena solo se enfocaba a la ventana de doña Florinda mientras el Chavo comenzaba a asesinar de poco en poco a los niños. Mientras de esto, comienza a salir una frase al espectador diciendo: "La salud mental del hombre es importante, porque nunca hacemos nada". Después de eso el Chavo mira al cuchillo, empieza a sonreír, y él decía:
Por fin conseguí deshacerme de estos estorbos. El chavo mira serio y entra triste la vecindad y abre el gas. Y el chavo corre y la vecindad explota a 1000 pedazos. El chavo camina por varias calles buscando cada hospital donde se encontraba don Ramón. Cada vez que el chavo preguntaba por dónde estaba don Ramón lo miraban con desprecio y no le hacían caso. Me lleno de rabia ver cómo al pobre chavo lo ignoraban. Oh bueno, quizás pudo haber sido su ropa. Después de eso, por fin encontró el hospital y entra a la habitación donde estaba internado don Ramón. El chavo llora al ver a don Ramón, y entre sus lágrimas le decía: don Ramón, perdóname, perdóname, por mi culpa, por mi grande culpa terminaste aquí. En serio, perdóname don Ramón. GDS, deshecho el computador donde estaba inyectado el suero en el brazo de don Ramón, emite un sonido y don Ramón, tristemente falleció y ya no pudo dar más. El chavo finalmente estaba llorando y va al bacon y se lanza del hospital desde el 7º piso. Finalmente un niño le dice: mamá, mira arriba. Y cuando el chavo cae al piso enfocan la escena al niño y grita. Y termina el episodio. Después de eso me sentí incómodo al ver ese episodio, y regresé al foro donde estaba ese post. Y el post fue borrado. Y esto, porque vi otros posts similares, donde usuarios se quejaban de ese episodio hecho por fans. Decidí borrar ese episodio, porque me da esa sensación de sentimiento. Escribo este post de Facebook por si alguien recuerda este capítulo hecho por fans. O si mínimo tuvieron una experiencia similar.